Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a analizar la sección que corresponde a los límites trascendentes. ¿A qué nos referimos con límites trascendentes? Nos referimos a aquellos límites en los cuales están involucradas funciones trascendentes, como puede ser la función logaritmo o la función exponencial o las funciones trigonométricas. Comencemos analizando el siguiente límite, el cual va a ser fundamental para la solución de problemas que involucran tanto límites como funciones trigonométricas y desde luego para resolver derivadas que van a estar relacionadas con funciones trigonométricas. El límite es el siguiente: el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Por evaluación directa sabemos que el seno de 0 es igual a 0, aquí lo tenemos, y que x cuando tiende a 0 naturalmente es a 0. Entonces tenemos un resultado no concluyente o una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a realizar un análisis numérico para ver cuál es el comportamiento de esta función seno de x sobre x. Pero antes una nota muy importante. En cálculo diferencial, en cálculo integral, en ecuaciones diferenciales, en cálculo multivariable, lo común es que la evaluación de las funciones trigonométricas se lleve utilizando o empleando radianes. Entonces, si no recuerdas esa parte, por ejemplo, de la conversión de grados a radianes, donde 360 grados es igual a 2 pi radianes, por favor, da un vistazo a tus apuntes de quinto, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos el siguiente análisis numérico, donde x la vamos a calcular en función al número pi, que recordemos equivale a 180 grados, sobre 2 a la n, donde n está dado por estos números que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nota, por ejemplo, que cuando n vale a 0, este valor sería equivalente a menos pi, ¿de acuerdo? Y en este caso, el valor sería equivalente a pi positivo. Muy bien. Recuerda que hacemos dos tablas para analizar el comportamiento de nuestra función, tanto por izquierda, es decir, números menores a 0 en este caso, como por derecha, es decir, números que son mayores o ligeramente mayores. Podemos notar que nuestra x, o sea el argumento, tiende a ser cada vez más pequeño, es decir, tiende a 0, y lo que estamos observando en ambos lados, es decir, tanto por izquierda como por derecha, es que nuestra función también empieza a tender a un número. ¿Cuál es ese número? 1. ¿De acuerdo? Entonces nuestra función empieza a tender a 1. Este comportamiento lo vamos a observar tanto por izquierda como por derecha. Si tú quieres puedes reproducir estos cálculos, yo en mi caso los hice en Excel. Muy bien, vamos a ver. Entonces, dado que el comportamiento por izquierda y por derecha, o sea los límites laterales, coinciden, podemos afirmar que existe el límite. ¿Cuál límite? Pues el siguiente. El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 por valores más pequeños es igual al límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 por valores más grandes o por derecha es igual a un valor concreto que es igual a 1. Entonces podemos afirmar lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Y más aún podemos generalizar y pensar no solamente en x, sino pensar en alguna expresión que sea función de x, por ejemplo, x cuadrada, x cúbica, x menos 2, etc. y afirmar lo siguiente. El límite del seno de u sobre u cuando u tiende a 0 es igual a 1. Por poner un ejemplo relativamente sencillo, podríamos poner, no deje mucho espacio aquí, lo voy a tener que hacer aquí al lado. El límite del seno de x cuadrada, o sea sería mi u, sobre x cuadrada, cuando x cuadrada tiende a 0, es igual a 1. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, no lo sé, el límite de 2x que tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x también es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces estas expresiones x cuadrada, por ejemplo en el primer ejemplo, representan a lo que me refiero con u, es decir, una expresión que es función de x.
Sin embargo, nota lo siguiente. Esta u tiene que estar presente tanto en el argumento de la función seno como en la expresión, ¿de acuerdo? De lo contrario, no podemos afirmar que este límite se cumple. ¿Cuál límite? Que el seno de u sobre u, cuando u tiende a 0, es igual a 1. Entonces, este límite va a ser fundamental, sobre todo más adelante en algunas deducciones matemáticas que hagamos. Muy bien. Entonces, te comento que todas estas expresiones no son sino la base para la solución de límites que involucran funciones trigonométricos. Muy bien. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos. El primero es este. El límite del seno de x más tangente de x sobre x cuando x tiende a 0. Para la solución de este tipo de límites, porque es probable que ya hayas olvidado de varias cosas, te recomiendo que desempolves un poco tus apuntes de quinto, particularmente la parte relativa a las funciones e identidades trigonométricas. De cualquier forma, recomendaré algún formulario y lo pondré ahí en la página de Classroom, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolver este tipo de límites? Pues resulta que hay algo así como un paso cero, un paso fundamental, que va a ser muy pero muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese paso fundamental que va a ser muy pero muy importante? Pues vamos a ver. Vamos a quitar esto primero. Va a ser pasar todo a senos y cosenos. No lo tomes como una ley en la solución de este tipo de problemas, pero sí como una recomendación que puede ser muy pero muy útil, ¿de acuerdo? Entonces, pasar todo a senos y cosenos. Y no solamente senos y cosenos, sino que sea seno de x y coseno de x. Por ejemplo, si tuvieses una expresión que fuera coseno de 3x, 2x o algo así, si te es posible, trata de convertirlo en seno de x, coseno de x. Aunque en algunas ocasiones te conviene que se quede así nada más. Pero bueno, continuamos con los ejemplos. O mejor dicho, continuamos con la solución de este ejemplo. Recuerda, lo primero es evaluar. Abajo claramente 0. Cuando x tiende a 0, tenemos 0. De 0 sabemos que es 0 y la tangente de 0 también es 0. Recuerda que en este caso estamos evaluando todo en radianes. Si utilizas una calculadora tipo Casio, creo que son las más comunes, asegúrate al momento de evaluar que esté en R, ¿de acuerdo? Aunque igual y no va a ser necesario mucho, porque generalmente vamos a evaluar con pi radianes y 0 radianes, o pi medio radianes y cantidades que son relativamente fáciles de resolver, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces siguiendo el mismo consejo, control C, control V, vamos a pasar todo a senos y cosenos esperando que esto sea de utilidad. Entonces, recuerdas o recordarás de tus clases de trigonometría que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a reescribir como el límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x. De una vez lo separo. Más, y ya no voy a poner tangente, voy a poner seno de x sobre x coseno de x. ¿De dónde viene seno de x, coseno de x? De la tangente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, voy a separar esto en dos límites. ¿Por qué en dos límites? Porque hay dos sumandos. Entonces es válido hacer esa operación. ¿De acuerdo? Entonces voy a reescribir como el límite de x que tiende a 0 del seno de x sobre x. Muy bien. Más el límite de x0, fíjate bien lo que vamos a hacer, de 1 sobre coseno de x por el seno de x coseno de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a volver a escribir esta expresión de otra forma. Ahora, yo sé que tú me podrás decir que hay muchos pasos que podrían ser un poquito redundantes, pero lo estamos haciendo así de momento. Recuerda que conforme vayamos avanzando, vamos a los pasos relativamente sencillos o relativamente obvios, los vamos a manejar de esa forma, tal y como se hace en principio en las clases ya de
de área 1 y de área 2. Sin embargo, no está de más que hagamos este problema a detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo voy a reescribir de la siguiente forma. Recuerda que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces puedo escribir aquí el límite de x que tiende a 0. Muy bien. Ya casi terminamos. Toda esta expresión la voy a poner en azul, o mejor en rojo. Bueno, vamos a ponerla en azul. Y esta también la voy a poner en azul. ¿Quiénes son esas expresiones que están en azul? El límite del seno de x. A ver, aquí falta un pequeño detalle, ¿verdad? Porque aquí no es coseno de x. Aquí es x. Perfecto. Porque es seno sobre x, y aparte tenemos el coseno de x. Muy bien. Afortunadamente me di cuenta antes. Me hubiera dado cuenta de cualquier forma, ¿no? Pero ahí está. Ahora sí. ¿Quiénes son las expresiones que están en azul? El seno de x sobre x cuando x tiende a 0, pues es el límite fundamental. ¿De acuerdo? Y ya sabemos algo. Sabemos que este límite fundamental vale 1. ¿De acuerdo? Lo vimos mediante un análisis numérico, que por cierto también se puede demostrar de otra forma con un teorema, me parece que lo llaman el teorema del sándwich o algo así. Y eso es un poquito más elegante, bueno, de hecho es más elegante. Y si te interesa esa otra demostración, lo puedes ver en el libro de Stuart, por ejemplo. Bueno, entonces sabemos que esa expresión que está en azul es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí y esto de aquí que está en azul va a ser igual a 1. Muy bien. El libro de Stuart, el que está en la bibliografía. Bueno, entonces mi límite lo voy a reescribir como 1 más, y podemos evaluar este límite, ¿de acuerdo? Nos va a quedar 1 sobre el coseno de 0 por 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale el coseno de 0? Pues el coseno de 0 vale 1, de tal forma que tendría 1 más 1 entre 1, y esto al final es igual a 2. Esto es igual a 2. Perfecto, muy bien. Ahora, hay cosas que son importantes de recordar. Por ejemplo, el coseno de 0 es igual a 1. El seno de 0, perdón, el coseno de 0 es igual a 1. El seno de 0 es igual a 1. Esto en radianes y también en grados. El coseno de pi medios, o sea 90 grados, es igual a 0. Es igual a 1. ¿De acuerdo? También importante, el coseno de pi, o sea de 180 grados, es igual a menos 1. Y el seno de pi va a ser igual a 0. Entonces, tener presente eso, por favor. Entonces, ya con esto terminamos nuestro límite. Entonces, el resultado del límite del seno de x más la tangente de x, toda esta expresión sobre x cuando x tiende a 0, va a ser igual. Vamos a ver. A 1. ¿De acuerdo? Va a ser igual, no es cierto, a 1, a 2. Diría un amigo, ya es la edad, ¿no? Ya me está fallando la edad. Ok. Bien, lo ponemos acá. Y listo, terminamos. Muy bien. Te sugiero que analices este problema con mucha calma. Lo vuelvas a hacer y vuelvas a repetirlo analizando qué fue lo que se hizo. Y si puedes hacerlo teniendo a la mano tu formulario, qué mejor. Aunque en este caso nada más utilizamos una expresión muy sencilla. La tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Muy bien. Hasta aquí dejamos este problema y nos vemos en el próximo video para resolver este problema que tenemos aquí. Por tu atención, muchas pero muchas gracias. Hasta luego.